columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Vamos a pasar ahora a la Escritura y hoy vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Hebreos y vamos a pasar al capítulo 2. Hoy entramos en el capítulo 2 y vamos a estar tratando los primeros 4 versículos. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4, y he titulado nuestro estudio de hoy No descuidando una salvación tan grande, descuidando una salvación tan grande. Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4 dice así: Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. Texto muy interesante, hermanos. Entonces, lo que vemos en este capítulo de hoy, en este primer versículo, es que lo primero que nos va a estar diciendo el texto es que prestemos atención, que debemos prestar atención. Y es curioso porque nos llama a prestar atención un texto que viene de un libro que nos ha enseñado desde el principio que Dios habla, que Dios es un Dios que se relaciona, que Dios es un Dios que habla, que Dios es un Dios que se comunica. Recordemos que cuando empezó el capítulo 1, lo primero que nos enseñaron es que Dios había hablado a los padres en los tiempos antiguos de muchas maneras por los profetas en muchas ocasiones. Y que en los últimos tiempos Dios había hablado a través de su Hijo. Entonces, desde el principio nos ha presentado un Dios que habla, un Dios que tiene una revelación y la ha traído a los hombres, un Dios que tiene un mensaje y lo ha traído a los hombres. Y ahora, en este capítulo, empieza diciéndonos que debemos prestar atención. Prestar atención. Empieza así el versículo 1. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Hermano, hay un peligro, hay un serio peligro, y esto es una advertencia real. El no prestar atención debida a la revelación de Dios, el no prestar atención debida a las palabras del Señor puede traer desvíos de las verdades del Evangelio. Si no nos centramos en prestar atención a lo que Dios ha revelado en su palabra, podemos desviarnos de las verdades del Evangelio. Si no prestamos atención, si no somos cuidadosos en el estudio de las Escrituras, si no somos cuidadosos en el análisis de las Escrituras, si no somos cuidadosos en el hecho de escudriñar las Escrituras, podemos correr el peligro de desviarnos de esto que el Señor ha revelado. Desde siempre, hermanos, el Señor ha querido que no solo recibamos su palabra, sino que le prestemos mucha atención. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 7 al 9. Deuteronomio capítulo 6, versículos 7 al 9. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano
y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa. Y las escribirás en los postes de tu casa. El Señor ha dado su ley a su pueblo. El Señor ha dado su palabra a su pueblo. Pero Él no quiere que simplemente los padres que han recibido la palabra se la guarden para ellos. El Señor les pide algo importante. Y es el hecho de que esa palabra debe ser pasada de generación en generación. Dios desea que su palabra sea considerada de generación en generación. Y le da mucha importancia, porque este tema que está tratando aquí en Deuteronomio nos habla de hacerlo regularmente. Mira qué cosas ha dicho, que las deben enseñar a sus hijos ¿cuándo? Cuando se sienten en su casa y cuando anden por el camino. ¿Qué hacía un hombre si no estaba sentado en casa? Iba a andar. Es decir, o estés en casa o andando por el camino, enseña la palabra de Dios. Enseña la palabra de Dios. Cuando te acuestes o cuando te levantes, enseña la palabra de Dios. Es decir, Dios está queriendo que los padres transmitan el conocimiento de las Escrituras a sus hijos. ¿Cuándo? Siempre. ¿Lo han entendido? Es una manera de hablar. No está diciendo que se acuesten y dormidos hablen de la palabra y que al levantarse ya estén predicando. Pero es una manera de decir el qué. En todo tiempo, de forma constante, de forma regular, debéis instruir a vuestros hijos en las palabras de Dios, en la ley de Dios. Y luego además dice que las deben atar como una señal en su mano, ser una insignia entre sus ojos y que deben ponerlas en los postes de su casa. En tu mano, entre tus ojos y en los postes de tu casa. ¿Qué significa eso? Que debe estar presente en todo momento. Miras a tu mano y ahí está la palabra. La tienes en la insignia entre los ojos. O miras a los postes de tu casa y ves palabra. Dios quiere que su palabra esté sonando todo el tiempo. Que esté en tu casa todo el tiempo. Que la sepan tus hijos. Que la sepa tu familia. Que allí donde vayas veas la palabra de Dios. Que allí donde estés veas la palabra de Dios. Hables la palabra de Dios. Consideres la palabra de Dios. Prestes atención a la palabra de Dios. Porque es esa palabra la que iba a traer bendición a sus vidas. Dios no solo suelta la palabra y ahora venga, haced con ella lo que queráis. Él dio su ley. Y Él incluso dijo, si obedecéis esto que os doy, os irá bien. Habrá abundancia en el granero. Los campos darán fruto. Y empieza a mostrar las bendiciones por la obediencia. Asimismo también muestra las maldiciones por la desobediencia. Por la desobediencia. ¿Por qué? Por desviarse, ¿verdad? Por no prestar atención, ¿verdad? Si no prestamos atención a las palabras, nos podemos desviar. ¿Qué pasaba cuando Israel no prestaba atención a las palabras del Señor? Se desviaba. ¿Qué venía sobre Israel? Justa retribución. ¿Sí o no? Justa retribución. Venía castigo. No venía nada de sorpresa, Cuando Israel era castigado no era una sorpresa para ellos. Israel no podía decir ¿por qué? Porque Israel sabía, si no guardas mi ley, te irá mal, te castigaré, habrá pobreza, me llevaré toda tu provisión. Dios trajo castigos por la desobediencia. Los había establecido en el pacto que hizo con su pueblo. Y por lo tanto Israel sabe que si se desvía de las palabras del Señor, hay castigo. Hay castigo. ¿Lo entendemos? ¿Sí o no? El lenguaje es muy parecido. Si nosotros nos empezamos a desviar de la palabra de Dios, si nosotros no prestamos la atención debida a la palabra del Señor y nos empezamos a desviar, también podemos sufrir disciplina. También podemos sufrir el castigo del Señor. Es que hay unas personas que me parece súper interesante esto. He conocido gente en el mundo evangélico que creen que Dios bendice la obediencia. Y es verdad, mucha gente dirá, ¿tú crees que Dios bendice la obediencia? Sí, la salvación es por gracia, pero Dios sigue honrando, bendiciendo y apoyando la obediencia de su pueblo. Y quien diga que no, me lo sustenta con la Biblia. Pero cuando se trata de desobediencia, ahí ven pura gracia. Es como la obediencia es premiada, la gracia es la desobediencia es tolerada. Me hace mucha gracia que cuando hablan de obediencia, no, mira, Dios siempre ha bendecido la obediencia de su pueblo. Pero ¿qué ha hecho siempre con la desobediencia de su pueblo?
castigo. Pero hoy algunos creen que sigue bendiciendo la obediencia, pero la desobediencia la tolera en Cristo. Hermano, te voy a decir algo y espero no escandalizar a nadie, pero sigo creyendo que Dios disciplina hoy también a su pueblo. Lo sigo creyendo y lo vamos a ver en Hebreos. Sigo creyendo que Dios bendice a su pueblo. No para que se exalten como mira qué bendecido soy porque soy el más santo. No. Pero Dios bendice a su pueblo. Dios bendice la obediencia. Pero al mismo tiempo creo que Dios también puede disciplinar la desobediencia de su pueblo. Creo que el pecado tiene consecuencias. Creo que muchas veces Dios permite que esas consecuencias duren un tiempo para tratar con nuestro corazón, para llevarnos al arrepentimiento. Así como con el pueblo lo tenía un tiempo esclavizado hasta que volvían, como hemos cantado antes, humillados de nuevo ante el Señor y el Señor perdonaba sus pecados. Así que hay una advertencia, debemos prestar atención a la palabra de Dios. Pero en nuestro texto en particular, no empieza diciendo solamente debemos prestar mucha atención a la palabra de Dios. Nuestro texto empieza con dos palabritas. ¿Qué dos palabras tiene el primer versículo? ¿Cuáles son las dos primeras palabras de nuestro versículo 1? Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído. Ya no es atención, es mucha mayor atención. Hermanos, esto es interesante analizarlo. ¿Por qué? Para entender bien de qué estamos hablando. Porque la palabra por tanto es un nexo de conexión. La palabra por tanto nos está uniendo automáticamente el inicio del capítulo 2 con el capítulo 1. Porque si yo te digo, Juan es tu padre, por tanto debes hacerle caso, es que el por tanto está uniendo la instrucción que te doy con la realidad que ya te he dicho. Como Juan es tu padre, por tanto debes hacerle caso. O está haciendo mucho frío, por tanto, abrígate. Ese por tanto es un nexo de conexión entre la realidad que ya nos han contado y lo que nos van a decir ahora. Ese por tanto está uniendo lo que nos dice ahora con lo que ya se nos ha dicho previamente. Y por lo tanto, ¿qué nos ha dicho? Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención. ¿Me estáis siguiendo? Debemos prestar mucha atención por algo que nos han dicho, ¿cuándo? En el capítulo 1. ¿Qué cosas nos han dicho en el capítulo 1? Por ejemplo, nos ha dicho que en los últimos días Dios ha hablado por su Hijo. Nos ha dicho que lo ha constituido como heredero de todas las cosas. Nos ha dicho que por medio de Él hizo también el universo. Estoy sacando frases del capítulo 1, no son ideas mías, son frases de textos del capítulo 1. ¿Qué más nos ha dicho? Que Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, de la naturaleza de Dios. ¿Qué más nos dice el capítulo 1? Que Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y que es mucho mejor que los ángeles por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Por tanto, prestad atención. Porque Él es Jesucristo, porque es grande, porque es mayor que los ángeles, porque es heredero de todas las cosas, porque está sentado a la diestra en las alturas, porque es la imagen exacta de Dios, la expresión exacta de su naturaleza, la revelación final de Dios. Por tanto, prestemos mucha mayor atención a nuestro Señor Jesucristo. Ahí empieza fuerte el texto. Ya os he dicho, Hebreos es el libro que exalta a Cristo en cada frase. En cada frase, porque podía parecer así si lo lees rápido, que empieza con una advertencia, pero empieza con una exaltación. Empieza por una exaltación. Si ya hay que hacer caso a la palabra, si ya hay que hacer caso a todo lo que ha revelado Dios, prestemos aún más atención si cabe a lo que Dios ha revelado en la persona de Jesucristo. El que es glorioso, heredero de todas las cosas, creador del universo, el que lo sostiene todo por su poder, sentado a la diestra de la majestad en las alturas.
la revelación final de Dios, prestemos mucha mayor atención. Así que nuestro texto empieza diciéndonos de una forma sencilla: hay que prestar atención a Jesús. Hay que prestar atención a Jesús. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Pero antes de sumergirnos, porque hoy vamos a bucear en este texto, antes de hacerlo, quiero mostraros que no es la primera vez, la primera sí, pero no la última, que el libro de Hebreos nos va a decir: mirad a Cristo, prestad atención a Jesús, haced caso a Jesús, poned los ojos en Jesús. Por ejemplo, el capítulo 3, cuando lleguemos, el versículo 1 empieza igual. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. El primer versículo del capítulo 3 empieza de la misma manera. Habla a los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes son los hermanos santos? Los creyentes. ¿Quiénes son los participantes del llamamiento celestial? Los creyentes. Y están diciéndole a los creyentes, antes de dar sus instrucciones, antes de dar su enseñanza: hermanos, considerad a Jesús. Y en este caso, así como antes lo ha puesto como mayor que los ángeles, ahora lo presenta como nuestro apóstol y nuestro sumo sacerdote. Pero vuelve a decir: considerad a Jesús. Es otra manera de decir: prestad atención. Es otra manera de decirlo, ¿verdad? Prestad atención, consideradlo. Pero no solo lo dice ahí. Porque en otra manera de decirlo, en Hebreos 12 nos dice que pongamos los ojos en Jesús. Hebreos 12, 1, 2 dice así: por tanto, qué gran palabra, repetitivo, pero ahora cada vez que vayamos a dar una enseñanza y empecemos por un por tanto, vamos a ver lo que significa y su importancia. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. ¿Por qué nos debemos despojar de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha dicho antes? ¿Qué ha dicho justo antes de esa frase? Porque tenemos en nuestro alrededor una gran nube de testigos. Hay muchas cosas por las cuales hay que despojarse de todo peso y del pecado, pero en este texto el motivo que está dando es porque, por tanto, pero aquí el orden está alterado. Como tenemos una gran nube de testigos, por tanto, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. ¿Y qué debemos hacer también? Correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y cómo? Considerando a Jesús, prestando atención a Jesús otra vez. Pero aquí lo dice de otra manera: puestos los ojos en Jesús. Antes mayor que los ángeles. En el capítulo 3, nuestro apóstol y sumo sacerdote. En el capítulo 12, ¿cómo lo presenta? El autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. A la diestra del trono de Dios. Así que el autor empieza en el capítulo 12, como en el capítulo 3, como en el capítulo 2. Pongamos los ojos en Jesús. Para cualquier pregunta que me hagas como miembro de esta iglesia, cualquier pregunta que me hagas como tu pastor, cualquier consejo que necesites, todo debe empezar por ahí. ¿Tú sabes cómo se crece en santidad? Considerando a Jesús, poniendo los ojos en Jesús. ¿Tú sabes cómo serás mejor marido? Poniendo los ojos en Jesús. Aplica para las mujeres. ¿Sabéis cómo seréis mejores esposas? Poniendo los ojos en Jesús. ¿Sabes cómo se llega a ser un mejor hijo y un mejor padre? Poniendo los ojos en Jesús. ¿Sabes cómo yo llegaré a ser cada vez, o al menos lucharé para ser lo mejor pastor? Poniendo los ojos en Jesús.
¿Sabes cómo enfrentaré el desastre duro de ver a mis seres queridos perdidos poniendo los ojos en Jesús? ¿Sabes cómo soportaré las pruebas y las aflicciones de la vida? Poniendo los ojos en Jesús. ¿Sabes cómo entro en el culto cada día? Poniendo los ojos en Jesús. ¿Sabes qué hago cuando canto alabanzas? Pongo los ojos en Jesús. ¿Sabes qué miro cuando me dirijo a mi Padre en oración? Pongo los ojos en Jesús. ¿Sabes qué me ayuda a perdonar a los que me traicionan? Poner los ojos en Jesús. Y puedo seguir así hasta mañana, hermano. Porque poner los ojos en Cristo es el primer paso para todo lo que hagamos en esta vida cristiana. Pastor, mi matrimonio está duro, difícil. ¿Qué hago? Mira a Cristo. Considera a Jesús. Ya, pero él no se casó. Pero él peor, tú soportas a uno, él soportó 12 por lo menos. Alguno no creyó en él hasta el final, hasta que puso el dedo en la llaga. Otro que le dijo que estaría hasta la muerte, lo deja y lo niega 3 veces. Los que lo querían hasta el final corrieron a la que vieron las espadas y las antorchas. Soportó a los fariseos, soportó a los escribas, lo llamaron hijo de Belcebú en pocas palabras, lo llamaron borracho y glotón, dijo que vivía entre pecadores, insinuando que era un pecador más. ¿Y sabes qué hizo? Él los soportó. ¿Sabes cómo puedes soportar tú en tu matrimonio? Mira a Cristo. Tómalo como ejemplo. Tómalo como ejemplo. Y esto, hermano, se puede aplicar a todas las áreas de la vida. Se puede aplicar a todas las áreas de nuestra vida. Y por eso el texto en Hebreos 2, en Hebreos 3, en Hebreos 12, en todo tiempo nos llama a mirar a Cristo. Filipenses no nos llama a considerar la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. La Biblia entera nos llama a mirar a Cristo para todo lo que luego nos pida. Antes de que Dios demande algo de nosotros, nos enseña primero a mirar a Cristo. Lavaos los pies los unos a los otros, como Él lo ha hecho. Amaos como yo os he amado. Perdonaos así como yo os perdono. En todo, mirad a Cristo, mirad a Cristo, mirad a Cristo, mirad a Jesús. Así empieza nuestro texto. Así que aquello a lo que debemos prestar atención, aquello de lo que no debemos desviarnos ni un solo milímetro, es de la revelación de Dios en la persona y obra de Jesucristo. Debemos mantenernos firmes y sin apartar la mirada un solo instante de lo que Dios ha revelado en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Los siguientes versículos nos dan más datos. Ahora Dios nos va a empezar a mostrar el origen de esa revelación, el origen de esas palabras que hemos recibido, el origen de las palabras que hemos recibido sobre Cristo, sobre la persona de Cristo, sobre la obra de Cristo. Versículo 2 al 4 dice: porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, la palabra hablada por medio de... Luego nos detendremos ahí porque yo no he visto ángeles predicando en la Biblia. Hay 3 posibles interpretaciones de ese pasaje y me gustaría compartir con vosotros las 3 posibles. Pero mira qué dice luego de esa palabra. La palabra es inmutable, no cambia, no varía, no se actualiza. Como el pastor René Kivitz de Brasil dijo, necesitamos actualizar las Biblias a nuestros tiempos para dar lugar en nuestras iglesias a esos colectivos minoritarios tan desfavorecidos. La Biblia no se tiene que actualizar porque lo perfecto no está sujeto a cambio. Los hombres pueden cambiar sus leyes porque no son perfectas. Los padres pueden cambiar su manera de tratar a sus hijos porque a veces no es perfecta. Los profesores pueden cambiar su sistema didáctico, su manera de dar clases, porque a veces no es perfecto. Pero la palabra de Dios no está sujeta a adaptación, ni a cambio, ni a variación. Porque la palabra de Dios es suficiente, inerrante, poderosa, autoritativa, inmutable, infalible, inerrante, poderosa,
perfecta porque salió de la boca de un Dios perfecto. Y los cielos y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán. Y lo que Dios llamó malo en el año 1, en el año 2, en el año 3, en el año 500 antes de Cristo, es lo que sigue siendo malo hoy. El mundo avanza siguiendo la voz de la serpiente, mientras la iglesia avanza firme en la voz de Dios. Pero debemos estar atentos, porque la misma serpiente que en el Edén susurraba, hoy también lo hace. Hoy también lo hace. Hoy también lo hace. Y la iglesia a veces se desvía un poco por no prestar atención a la palabra y da oído a la voz de la serpiente. Imagínate, en el Edén, ¿te acuerdas cuando dijo, con que Dios os ha dicho que no podéis comer de ningún fruto? ¿Dios dijo eso? Dios no dijo eso. Dios dijo que podía comer de todos menos de uno. La serpiente es sutil. Es sutil. Es como si vinieran y dijeran, ¿con que Dios os ha dicho que la mujer debe vestirse con modestia y con pudor? Pero para nuestros tiempos la modestia y el pudor es diferente para los tiempos de Jesús. Hoy el bikini es modesto. La serpiente viene así, dándote argumentos. Como, no dice la Biblia que hay que amar al prójimo, no dice que amemos solo a mujeres o amemos solo a hombres, dice al prójimo, podemos amar a hombres y a mujeres. Y es cierto que involucra a hombres y mujeres, pero en ese mandato no involucra relaciones íntimas. Es un mandato afectivo, como yo amo a mi padre y no tengo una relación sexual con él. Pero torcemos. La voz de la serpiente tuerce argumentos para incluso hacer dudar a los creyentes de las verdades que Dios ha revelado. No, hermano, la palabra de Dios es inmutable. Y mira qué dice, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución. Todos los que transgredieron y desobedecieron esa palabra inmutable recibieron un castigo, una disciplina, y es justo, hermano, justo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Habla de que si te desvías y haces un poquito lo que te da la gana, puede venir una justa retribución, sí, y Dios lo ha hecho a lo largo de la historia. En Oseas vemos castigo de Dios. En Habacuc hemos visto castigo de Dios. Pero el mismo Dios que castiga no es el mismo Dios que luego también dice, la llevaré al desierto, la cautivaré otra vez, la haré entender que yo soy el único. Te castigo para que luego vuelvas a entender que yo soy tu Padre. Pero te castigo. En ningún momento del Antiguo Testamento estamos viendo a Dios desechando a su pueblo para siempre, ¿no? Lo vemos castigar, pero no lo vemos destruir y condenar eternamente. Y estamos aplicando ese texto. Recordemos que esto es, como dijimos, de cierta manera, un judío hablando a judíos que se han convertido a Cristo y que están siendo perseguidos y presionados para volverse nuevamente a las tradiciones judías. Entonces usa un lenguaje que un judío va a entender. La cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, ¿quién la anunció primero? El Señor. Luego fue confirmada ¿por quién? Por los que oyeron. ¿Y cómo fue testificando Dios juntamente con ellos? Por señales, por prodigios, milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. Así que ahora vamos a analizar este fragmento. Y la primera cosa que yo quiero que prestemos atención es la expresión por medio de ángeles. Por medio de ángeles. Porque empieza así. La palabra hablada por medio de ángeles. Yo quiero partir de un texto y luego enseñaros las tres posibles interpretaciones que a lo largo de la historia distintos teólogos han sacado de este pasaje. El texto que yo quiero usar de punto de partida es Deuteronomio capítulo 33 y versículo 2. Dice así: dijo, el Señor vino del Sinaí
y les esclareció desde Seir, resplandeció desde el monte Parán y vino en medio de 10 millares de santos. A su diestra había fulgor centellante para ellos. Fulgor centellante para ellos. Miren, en esta escena que vemos aquí, si leen todo el capítulo, que no es el que vamos a estar trabajando, verán que ese capítulo trata de un momento en el que Moisés bendice al pueblo de Israel, a los hijos de Israel. Moisés está en ese capítulo bendiciéndoles a ellos. Y el capítulo donde Moisés los está bendiciendo empieza contando el momento en que Dios se revela a Moisés, el momento en que Dios habla con Moisés. Y cuando Moisés está hablando de eso, una de las cosas que dice Deuteronomio es que Dios se presenta en medio de ¿qué? De 10 millares de santos, de 10 millares de santos. Entonces, esa expresión 10 millares de santos aquí no aplica a creyentes como aplica en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hemos visto la expresión santos utilizada para los creyentes, pero esa expresión santos en este concreto versículo se usa para expresar, se usa expresando o mostrando o apuntando a los ángeles. Esa expresión vino en medio de 10 millares de santos, es una manera de decir que Dios vino en medio de 10 millares de ángeles. La primera interpretación que muchos teólogos dan a que Dios trajo la palabra por medio de ángeles es que cuando Dios trae la palabra, Dios se presenta con sus ángeles. Y ellos usan esa expresión así, diciendo que Dios trajo la palabra acompañado por sus ángeles. Y de ahí algunos interpretan que lo que dice Hebreos de por medio de sus ángeles se refiere a eso. Segunda interpretación que algunos dan. Otros teólogos no ven muy claro esa explicación y lo que aplican es lo siguiente. A lo largo de los evangelios sobre todo, vemos algún ángel dando anuncios en relación a la persona de Cristo. Nuestro texto está diciendo que debemos prestar mucha mayor atención ¿a qué? A Jesús. Y cuando habla de la palabra hablada por medio de ángeles, algunos teólogos piensan que se refiere a las veces como por ejemplo cuando un ángel se comunica con María y le dice a quién va a dar a luz. Y está hablando de la persona de Cristo, está anunciando al Mesías, está hablando de la obra que viene a hacer, es el Salvador del mundo. Entonces, esa expresión algunos creen que se refiere a que Dios trajo en parte la revelación de Jesucristo a ciertas personas por medio de ángeles. Podría ser. Y la tercera opción, y esta yo creo que está mucho más cogida por pinzas, con pinzas. Yo no la comparto, pero os la expreso porque entiendo por qué algunos teólogos han llegado allí. Algunos han leído las cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis. Cuando la revelación llega a esas iglesias, llega a las manos de una persona en concreto. Llega a las manos de los ancianos. Pero Apocalipsis no se refiere a ellos como ancianos. Se refiere a ellos como al ángel de la iglesia que está en la Odisea, al ángel de la iglesia que está. Entonces, algunos teólogos creen que la expresión, la palabra por medio de ángeles, se refiere a esos siervos de la iglesia que exponían la palabra de Dios, que traían la palabra de Dios, porque la palabra ángel a veces se ha catalogado como mensajero. Entonces creen que podía referirse a cualquier persona que en un momento de la historia, incluso un profeta podía ser, hablara la palabra de Dios. También tiene sentido. La uno tiene sentido, porque puede ser que Dios trajera la palabra como Moisés muestra en medio de sus ángeles. La 2 tiene sentido, porque es cierto que a veces los ángeles han traído algún comunicado sobre Cristo a algunas personas, como es el caso de María. La 3 tiene sentido, porque la palabra ángel también puede referirse a un mensajero. En Apocalipsis se usa para referirse a los ancianos que tenían que llevar luego esa palabra a la iglesia, y puede referirse a las personas que Dios envía para traer su palabra. ¿Cuál es?
No lo sé. Y debo ser humilde para reconocer que tengo una favorita, pero no sé exactamente, porque las tres tienen fundamento. Pero hay una cosa que debo reconocer, que el sentido del texto no depende de esos ángeles. Que el sentido del texto, la enseñanza principal, no depende de averiguar de qué ángeles se refiere. Y otra cosa sé, que las tres opciones son bíblicas. Que podría haber sido a través de los profetas catalogados como mensajeros y que se les catalogue como ángelos. Podría ser, y es bíblico, que se refiere a cuando Dios se manifiesta en medio de sus ángeles. Podría ser, y es bíblico, y que se refiere a las veces que algún ángel ha traído un mensaje. Podría ser, y es bíblico. Lo que sí es cierto, y que eso es contundente, y que eso es importante, es que debemos prestar atención y considerarlo porque la palabra es inmutable. Eso sí es fundamental. Eso sí es fundamental. Eso sí es fundamental. Pero la he dado por medio de los ángeles y luego, después de ellos, menciona a otro grupo. ¿A quién? ¿A quién? A los que fue anunciada por medio del Señor y luego confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes son esos los que oyeron? Pueden ser varios grupos. Por ejemplo, Lucas 16:29 dice lo siguiente: pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Algunas de las personas que han recibido la palabra de Dios y han transmitido la palabra de Dios son esos primeros hombres a los que Dios usó para transmitirla. Moisés, los profetas. ¿Recuerdan cómo empieza Hebreos 1? En los tiempos antiguos Dios ha hablado de muchas maneras a vuestros padres a través de los profetas. En esa escena que Jesús está contando sobre la muerte de Rico y Lázaro, Jesús dice que en esa escena, dice, ¿ellos tienen a quién? A Moisés y a los profetas. En ese momento recuerdan que estaba queriendo, déjame volver, déjame resucitar, decirle a mis hermanos que esto es real. Y el Señor dice que, no, Abraham le contesta, ellos tienen ya a Moisés y a los profetas. Si no le hacen caso a ellos, que ya lo anuncian, si no le hacen caso a ellos, que ya traen la palabra, no te van a hacer caso a ti, aunque resucites de entre los muertos. Así que en primer lugar, ¿quiénes oyeron la palabra del Señor? Moisés y los profetas la oyeron y la anunciaron. Pero ¿qué otros han traído el mensaje de la palabra? ¿Qué otros han oído la palabra y también la han traído? Los siervos del Señor, apóstoles y otros siervos. Segunda de Timoteo 2:2, mira que dice Pablo, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué tiene que enseñar Timoteo? ¿Qué tiene que enseñar Timoteo? Lo que él recibió ¿de quién? De Pablo. ¿Y lo que recibió Pablo de quién lo recibió? De Dios, del propio Señor Jesucristo. Pablo recibe la instrucción de Jesucristo, la palabra dada por medio del Señor y confirmada por medio de quién la oyeron. Pablo la recibe del Señor, la pasa a Timoteo y Timoteo la pasa a hombres fieles que sean capaces ¿de qué? De enseñar a otros, que luego la pasen a hombres fieles que sean capaces de enseñar a otros. ¿Hasta cuándo? Hasta hoy. Como hoy veía un vídeo corto que Paul Washer estaba diciendo, MacArthur no es un niño ya, R.C. Sproul ya partió con el Señor. Paul Washer no es un niño ya, cada vez se le ve la salud más delicada. Hombres que han marcado la buena teología, ya están, los años pasan. Sugel ya tiene pelo blanco. Miguel Núñez ya tiene bastantes canas. No son chavalitos de 25 o 30 años. Por eso hay una cosa, hermanos, que debemos entender. Miren, la tarea de un pastor, más allá de lo que estamos aprendiendo hoy, pero eso deben aprenderlo siempre. La tarea de un pastor tiene dos vías, yo creo, muy definidas. La primera, instruir a la iglesia en general. El deber de un pastor es pastorear, alimentar, instruir, enseñar la palabra y predicar. Pero el pastor tiene una tarea fundamental. Saber que si se muere, ha dejado otro. Eso es fundamental. Es fundamental.
Un pastor lo primero que debe hacer es buscar un sustituto. El problema es que hoy hay gente que tiene tanto celo por el ministerio que ninguno le vale. Parece que ellos son tan buenos que nunca nadie llega a su altura. Pero el deber de un pastor es tener sustitutos. Y no uno, todos los que puedan. Porque un pastor no dura para siempre. Esta pandemia se ha llevado a muchos pastores. Algunos han caído en pecado. Otros han muerto en un accidente de tráfico. Otros han muerto de un infarto. Y la cantidad de mensajes que nos llegan a diario al correo electrónico de la iglesia de pastor, nuestro pastor falleció después de 30 años y ahora estamos sin pastor. A mí, ¿saben qué me asusta? Esa expresión, 30 años y estamos sin pastor. 30 años y no hay otro para sustituirte. No hay otro. Nosotros, gracias a Dios, somos 2. Y este octubre haremos 10 años, pero debemos correr. Claro que no los debemos levantar nosotros a la fuerza. Debemos rogar al Señor que envíe obreros para la mies. Porque tampoco podemos poner a cualquiera, eso sería un desastre. Pero debemos tener la intencionalidad de buscarlo. Porque si yo solo hago esto, aunque Dios lo levante, no lo miro. Yo tengo que rogar al Señor, analizar en la mies, analizar el campo, analizar los obreros que pueden haber. Y luego analizar la conducta, analizar el desarrollo, analizar los dones, intentar ver el llamado y si lo veo, prepararlo, capacitarlo, entrenarlo, ponerlo al lado, andar con él, que sea prácticamente mi sombra un buen tiempo, ponerlo a prueba hasta que un día diga, ya suéltalo a la plaza. Y eso no es un día, pero eso es un deber. Pablo le está dando a Timoteo las instrucciones para la iglesia y una de las que le da es: esto encárgalo a hombres fieles. O sea, debes buscar hombres fieles, deben haber hombres fieles y tú debes encargarles que ellos también hagan la tarea. Hoy somos muy celosos del ministerio. Esto es mío. Le pedí a Fernando cuando lo hizo que lo hiciera alto, para que todos los que vinieran a abrir el culto lo hicieran así. Para que el mundo sepa que este púlpito es para Juan Manuel. Menos cuando viene José Miguel, que le queda hasta mejor que a mí, porque es más alto que yo. José Miguel es el único que cuando abre el culto yo tengo que bajar el micro. Al resto tengo que subírmelo. Pobre John Jairo, el otro día estaba abriendo el culto, vi un vídeo y se le veía el micro, parecía que estaba detrás. Hay que poner un escaloncito. El celo ministerial es muy peligroso, hermanos. Sobre todo casos como los nuestros, que plantamos la iglesia, creemos que es nuestra. Porque da igual plantarla o llegar 2 años después o 5 años después, todos somos una cosa. A la luz de las Escrituras, mayordomos. Mayordomos de la iglesia de Cristo. Él puede abrir nuevas obras, Él las abre, Él las sustenta, Él las lleva adelante y pone mayordomos a trabajar, a desgastarse, a dar su vida y a cansarse y al final es mía, no es vuestra. Es dar tu vida por algo que es de otro, pero glorioso, porque es la novia, la futura esposa, la amada, la redimida de nuestro Señor. Y eso es maravilloso. Entonces Timoteo tiene el deber de enseñar lo que recibe de Pablo. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos palpado con nuestras manos. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado, eso hablamos. Acerca del verbo de la vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que tanto los profetas, Moisés, los apóstoles, los siguientes discípulos tenían un deber. Lo que han recibido, ellos dan. Y nosotros como iglesia seguimos teniendo el mismo deber, hermano. Lo que hemos recibido
de los siguientes creyentes que han ido pasando de generación en generación es lo que debemos dar. A mí me da miedo cuando algunos pastores modernos llegan diciendo que ellos tienen una visión especial. A mí cuando llega gente por esa puerta y la primera pregunta que me hacen es ¿cuál es tu visión? ¿A qué se refiere? Que alguien me explique qué quieren que les responda. En plan que mi visión es alcanzar a los políticos. Mi visión son los pobres. Mi visión es la gran comisión. Id y predicad a toda criatura y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la visión de la iglesia. Y de ahí no debería moverse alguien. Porque la iglesia ya tiene dueño, hermano. Nosotros solo somos gerentes. El dueño ya nos ha pasado las instrucciones y hay que hacer lo que ha pedido. Aquí no hay lugar para la creatividad. Aquí hay lugar para la obediencia. Dios no quiere pastores creativos. Dios quiere pastores fieles. Y es lo mejor, porque los restaurantes y las empresas tienen que adaptarse al mercado. Se parten la cabeza. Cuando estudias empresariales y cosas así, le dices a las empresas, o te actualizas o mueres. Si tu restaurante no se actualiza, muere. Si tu empresa no se adapta al mercado, muere. Pero la iglesia no va a morir. La iglesia no se tiene que adaptar. La iglesia tiene una cosa muy buena para los pastores. Es que tenemos que hacer lo mismo toda la vida. Y el problema nuestro es cuando nos da por actualizarlo. Las iglesias se desvían cuando se adaptan al mercado. Cuando le pasas una hoja al mercado, ¿qué te gustaría que hubiera el domingo en la iglesia? ¿Más alabanza? ¿Baile? ¿Teatro? Ah, sí, un baile estaría bien. Alabanzas más movidas. Esto atraería a los jóvenes y empiezas a adaptarlo al mercado. La pregunta es, Señor, ¿qué quieres para tu iglesia? Lo que ellos quieran nos da igual. Ellos van a tener que aceptar lo que tú quieres porque es tuya. No es nuestra para hacer lo que nos guste. Y si no entiendes eso, vas a encontrar iglesias que sí te van a gustar, pero no sé si le van a gustar a Dios. Y eso es lo más importante. Y cuando dices esto, pues eres un fanático, religioso, legalista y fariseo. Pero no, hermanos, hay que ser bíblicos. Hay que ser bíblicos. Otra cosa que ha dicho nuestro texto es que esta palabra que han traído, Dios la ha respaldado. Dios ha respaldado a sus mensajeros. ¿Te has dado cuenta que Dios ha dicho testificando Dios juntamente con ellos por medio de qué? De milagros, de señales, de prodigios. Hermano, Dios respaldó a Moisés. ¿Sí? Dios respaldó a profetas como Elías. Dios respaldó a los apóstoles como Pedro. No tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, levanta y anda. Dios respaldó a hombres como Pablo. Pablo hubo un momento que casi lo adoran como a un dios. Lo respaldaba tanto Dios que la gente llegó a pensar que era un dios. Y algunos hoy piensan lo mismo. Romanos 15, 18 y 19 dice, porque no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles. ¿Quién obraba por medio de Pablo? ¿El poder era de Pablo? ¿Pablo hacía los milagros? ¿Pablo hacía las sanidades? ¿Pablo resucitaba a los muertos? No, de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. ¿Quién se lleva la gloria? Cristo. ¿Y por qué hoy viene gente diciendo, venid a mí, que yo tengo don de sanidad? Venid a mí, venid a mí, venid a mí. ¿Por qué a la gente le gusta exponer tanto esos supuestos milagros? ¿Quién aparece como el gran poderoso? ¿Dios? Porque la gente ya se vende ofreciendo el milagro. Pero Pablo le da la gloria a Dios. Le da la gloria a Cristo que ha obrado a través de él, con un propósito. No hacía milagros por gusto. Era para que la gente creyera el mensaje y para llevar a los gentiles a la obediencia, en palabra y en obra, con el poder de que de señales sí,
prodigios en el poder de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he predicado en toda su plenitud el evangelio de Cristo. Ha predicado respaldado por Dios por medio de señales y prodigios que no ha hecho Pablo, que los ha hecho Cristo a través de Pablo. Alguien me preguntó hace poco si yo creo en los milagros por mi manera de predicar, y lo digo una cosa, lo quiero dejar claro, creo en los milagros. ¿Cree usted en las sanidades? Claro que sí. Yo he pedido por gente enferma. A veces se curan, a veces se mueren. Pero yo no hago ni uno ni el otro, Ni lo he curado yo, ni lo he matado yo. El Señor es el que hace su obra. Yo creo hasta que los muertos pueden resucitar. Pero hay una cosa que me parece interesante. Y yo no sé si tú vas a llegar a esta misma conclusión. Yo se la escuché a un pastor y me dejó sorprendido porque nunca lo había pensado así. A lo largo de la Escritura, ¿quiénes han sido respaldados por Dios normalmente en señales, prodigios y milagros? ¿Quiénes? Sus siervos, ¿verdad? Verdaderos mensajeros de Dios, gente que hablaba de parte de Dios, gente que hablaba la verdad de Dios. ¿Te has dado cuenta de una cosa muy curiosa? Que normalmente los milagreros de nuestros tiempos son los más torcidos en cuanto a la verdad de Dios. Es interesante, porque nunca ves a un MacArthur alardeando de milagros, nunca ves a Paul Washer alardeando de milagros, nunca ves a Sujel Michelén alardeando de milagros, nunca ves a grandes teólogos de la historia alardeando de milagros, nunca ves a Lutero hablando de cuántos milagros hacía. Solo ves a los herejes hablando de sus milagros. Es curioso, ¿verdad? Que son aquellas iglesias donde la palabra escasea que exhiben milagros. Y tú dices, qué interesante. Ahora teóricamente los más finos en doctrina no hablan tanto de milagros. No que no crean, pasan, pero no alardean, porque no es el fin. No es el fin mismo los milagros, sino la Escritura, y si Dios lo quiere hacer, gloria al Señor. Pero los que exhiben milagros son los que carecen de fundamento bíblico. Y te voy a decir el por qué. Porque cuando no tienes palabra para traer ovejas, tienes que hacer espectáculo para traer cabras. Y es así de sencillo. Cuando no hay palabra para traer ovejas, tienes que hacer espectáculo para traer cabras. Porque mucha gente me dice, es que en mi iglesia hacen milagros, en mi iglesia hay milagros. Pero cuando la gente viene caminando por fe, la gente dice, vengo por la palabra. Toda la gente que ha rellenado ese papel para decir que quiere ser parte de la iglesia, todos en el motivo han puesto lo mismo. Palabra de Dios, sana doctrina, palabra de Dios, sana doctrina. ¿Pueden haber milagros? Claro. ¿Puede haber sanidades? Claro. Si alguien está enfermo, pediremos, claro. Y si vemos la gloria de Dios, gloria a Dios. Y si se muere, Él verá la gloria de Dios. Pero gloria al Señor, pase lo que pase, hermano. Gloria al Señor, pase lo que pase. Pero van a venir por la palabra. Es interesante que los mayores milagreros de nuestros tiempos son casualmente los mayores herejes de nuestros tiempos. Y ahora yo te voy a preguntar algo. ¿Respaldaría Dios a los herejes? Pero yo tengo dos teorías. Número una que ya ha sido descubierta en algunos casos. A Benny Hinn, por ejemplo, ya han habido 2 o 3 ocasiones en la que alguien ha demostrado que ha sido un teatro. 2 casos fueron pagados, el mendigo luego salió y dijo, a mí me han dado tanto por llegar aquí, meterme en una silla y luego levantarme. Y luego otra persona que fingió hacer un milagro, hicieron el espectáculo y luego dijo, yo no estaba enferma, yo quería ver que esto era un show. Era además una reportera de un programa nacional americano. Es muy interesante, así que por un lado estoy seguro que hay milagros actuados, fingidos, como mucha gente que se cae al suelo por pura emoción. Yo en el pasado ya me dejé caer. Ya he pedido perdón al Señor. Solo quería ser parte del grupo, no quería sentirme excluido. Pero número 2, la Biblia también me enseña que Satanás también respalda a los falsos maestros con poder. ¿Por qué te digo esto? Porque yo he visto lo que podríamos llamar milagros en centros de hechicería. Seguro que conoces gente que practica la brujería, santería y te dirá que ha visto gente curarse. ¿O no conoces algún católico que hizo una promesa, que hizo una procesión, que hizo de rodillas el camino de Santiago y le curó Dios un tumor? Todos conocemos gente en falsas religiones, sectas y hasta centros de brujería que ha experimentado un milagro. Entonces la pregunta es,
¿Los milagros son señal de respaldo de Dios siempre? No. Una de las frases que más me gusta de Lutero es que debemos desechar toda doctrina que no sea bíblica, aunque haga llover milagros del cielo. Porque los milagros también pueden ser obra de algo que no es Dios. Fiémonos en la palabra. Por eso el Señor nos dice, prestemos atención a los milagros, sino no nos desviemos de la revelación de Dios en Jesucristo. Prestemos atención a las Escrituras. Y terminamos con esto, con el peligro de descuidar esto. El versículo 3, hay una advertencia. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pero la pregunta es, ¿a qué se refiere la palabra salvación ahí? Volvemos, un texto fuera de su contexto solo sirve para crear un pretexto. El texto hablaba de prestar atención a la persona de Cristo, a la obra de Cristo, a la revelación de Dios en Jesucristo. A eso se refiere el texto. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos la revelación de Dios en Cristo que nos han traído sus siervos, que nos han traído los apóstoles? ¿Cómo escaparemos nosotros? ¿Y escapar en qué sentido? ¿Escapar en qué sentido? Volvamos al contexto. Antes no había dicho que aquellos que se desviaban recibían una justa retribución, que Dios castigaba cuando el pueblo transgredía aquello. ¿Qué está diciendo el texto? Dos cosas. Yo quiero decirte dos cosas. La primera, lo más factible, la posibilidad más grande es que nosotros estemos viendo en este texto la advertencia de que Dios sigue disciplinando a su pueblo. Hebreos 12, 6 y 7 dice, porque el Señor al que ama, disciplina. ¿Lo disciplina cuando anda bien? ¿O cuando desobedece? ¿Qué pasa si nos desviamos de esa revelación, si descuidamos esa revelación, si no prestamos atención a esa revelación y nos vamos a flirtear con el mundo que Santiago nos ha dicho, cuidado que quien es amigo de este es enemigo de Dios? Que seremos disciplinados porque Dios nos ama, pero Dios es santo. Pero Dios es justo. Dios condena a los impíos, pero Dios disciplina a los suyos. Y azota. ¿Qué expresión, Porque la expresión azotar es como coger una vara y darle a alguien, Azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección, ¿qué? Otra pregunta que te hago, y tienes el texto delante, ¿el castigo de Dios, la disciplina de Dios puede implicar sufrimiento? ¿Hay momentos malos en nuestra vida que son castigo de Dios por nuestros pecados? ¿Implican sufrimiento? Puede ser. No todos, pero algunos sí. Dios os trata como hijos. ¿Sufre tu hijo cuando lo castigas? ¿Le hace gracia? ¿Pero lo haces por qué? Lo amas. Lo amas. Dice, ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? No discipline. El Señor disciplina a sus hijos. Y eso es algo que sabemos con toda claridad. Así como cuando el pueblo en el Antiguo Testamento desobedecía a Dios, implicaba la disciplina de Dios para que volvieran arrepentidos a Dios, cuando el Hijo de Dios ahora peca contra Dios, Dios también los puede disciplinar con el mismo fin y propósito, volver arrepentidos a Dios y seguir formándonos a la imagen de Cristo. Recordemos, hermanos, que el pecado entre nosotros también nos lleva a una disciplina entre nosotros. No solo Dios nos disciplina. Si tú pegas, la iglesia tiene la responsabilidad de disciplinarte. Y esto es parte de lo que hablaremos el jueves. Mateo 18, 15 al 17. Si tu hermano peca, y quiero decirles a los que usan Reina Valera que ese que contra ti, que hay ahí escrito, ese no estaba en el texto original. No estaba en el texto original. El texto original simplemente dice, si tu hermano peca. Los traductores de aquel entonces, consideró
consideró que implicaba un pecado contra tu propia persona. Pero no se refiere a esto, es un pecado genérico. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si tu hermano peca, ve y, lo diré de otra manera, ve y júzgalo. Jueves hablamos de eso. Y si tu hermano te escucha y dice, no me juzgues, que Dios ve... no, espera, no dice eso. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o 2 más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si no los escucha, dilo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, ya tenedlo por gentili, recaudador de impuestos o publicano. ¿Qué esperas tú de un creyente cuando vas y le dices, eso es pecado? ¿Qué esperas de un creyente? Arrepentimiento y abandono, ¿no? Hermano, esa relación de noviazgo que llevas no está bien, arréglalo. Es verdad, está mal, soy un creyente, agrado a Dios, quiero agradar a Dios, rompo con esto. Bien, es lo que esperas. Tú debes ir y corregirlo. Si lo ves, no hay que hacer chisme, no hay que contarlo a la prima, al primo, al abuelo, a la abuela, a 4 hermanos con el tipo de vamos a orar. No, si tú ves, ves a solas. Porque lo que implica esto es intentar evitar la mayor difamación posible del hermano. No quiere lastimar al hermano, quiere que el hermano de una manera lo más privada posible abandone el pecado para no ser humillado. Es una muestra de amor. El chismoso es malo, pero el que va directo al hermano lo hace bien. Si el hermano ves que se lo dices, no hay arrepentimiento, ves que no cambia de actitud, ¿qué dice el texto? Que vayas con 2 o 3. Ahí ya 2, 3 y yo somos 4. Vamos 4 al hermano. ¿Qué esperas que haga el hermano que ya se le ha dado un tiempo, que no ha cambiado de actitud? ¿Qué esperas que haga un hermano cuando ya van 4 a meter presión? Que lo deje, ¿no? Que lo deje, que se arrepienta. Pero ¿qué dice? Si no se escucha, ya dilo a la iglesia. Y que toda la iglesia vaya a meter presión a ese hermano. ¿Qué esperas de un creyente, repito, creyente, que ya lleva pecando desde que se lo dijo el primero, desde que se lo dijeron los otros y desde que ahora se lo dice la iglesia? ¿Qué esperas de un creyente que todo el mundo le está diciendo eso está mal? Que lo reconozca, se arrepienta y abandone su pecado. Pero al final dice, si no se arrepiente, tenlo por gentil y publicano. ¿Por qué? Porque eso no es un creyente. Porque un creyente no está practicando el pecado mientras toda una iglesia le hace ver con la palabra, no por gusto, que eso está mal. Porque eso no han sido 2 días. Desde que ha ido el primero, ha dado un tiempo, han ido 4, han dado un tiempo, ha ido la iglesia, han dado un tiempo. Esa persona lleva 1 mes, 2 meses, 3 meses continuando con su pecado. Y 2 más 2 son 4. La Biblia dice que el que lo practica es del diablo. Yo esperaba, si eras mi hermano, que lo abandonaras. Pero si lo sigues practicando, tú no eres un desviado. Tú no es que te hayas desviado. Tú es que no eres creyente. Eres del diablo. Y a eso voy. Hay 2 opciones para entender este pasaje. Una que yo considero, y es que cuando nos desviamos de la revelación de Dios y pecamos contra Dios, los creyentes recibimos la disciplina del Señor. Pero hay otra implicación posible, y es que una persona se desvíe de la revelación de Cristo, se desvíe de la verdad del Evangelio, y al final de su vida reciba la condenación. Pero esa persona que se desvía de la verdad del Evangelio y que al final recibe su condenación, según lo que hemos leído ahora, ¿era un creyente? La Biblia nos enseña que hay personas que escucharán la palabra, que escucharán la revelación, que escucharán esa palabra, esa revelación de Dios en Cristo y no son creyentes. ¿Dónde dice eso? Hay varios textos. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Te resumo qué es eso. Estuvimos en la iglesia, fuimos al ayuno de mujeres, no faltaba una reunión de jóvenes, estuve con las videollamadas de los varones,
Y el Señor dirá: apartaos, yo nunca os conocí. Vosotros los que practicáis la iniquidad. No importa dónde venías, importa cómo vivías. Un ejemplo claro, y termino con este texto, Mateo 13, 18 al 23, la explicación del Señor Jesús de la parábola del sembrador. Vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Gente que la escucha, pero no la entiende, y el diablo aprovecha y se la lleva. ¿Ha calado esa en el corazón? ¿Ha dado fruto? ¿No la han entendido? ¿Pero están en la iglesia? ¿Pero ha llegado a lo más profundo del corazón? ¿Pero están en la iglesia? ¿Pero la escuchan en la iglesia? Pero no ha dado fruto, ¿verdad? Esos son unos, dice Jesús. Hay otros. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y la recibe con gozo. Ojo, este la puede entender. Este puede haberla entendido y hasta la ha recibido. ¿Cómo? Con gozo. ¿Cuántos salen de aquí diciendo: pastor, qué palabra? Pastor, Dios me habló. Y luego ahí matándose con la mujer. Y viviendo en pecado. Y llevando una doble vida. La recibieron con gozo. Dios les habló. Pero no dio fruto en el corazón. No sirvió. No hubo nuevo nacimiento. Hubo emoción. Hubo emoción. Y como dijo Spurgeon, todos los creyentes que nacen emocionados mueren cuando la emoción se acaba. ¿A cuántos no he bautizado yo que ahora están viviendo en pareja y haciendo cosas raras? Se emocionaron. Ay, Clicia, Dios me habló. Las muchachitas llegaban a Clicia, aconséjame, hazme. 2 días después, me quiero bautizar, pastores. Sí, pastor, quiero dar mi vida al Señor. Y ahora están ahí dando la vida al novio, al pecado, al mundo, al alcohol. Nacieron emocionados. Porque a veces la palabra es convincente, es fuerte. Tiene argumentos sólidos. Y uno dice: no, es la verdad. Pero no hay nuevo nacimiento. Estar aquí no significa haber nacido de nuevo. Mira qué más dice. Pero no tiene raíz como profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o persecución, enseguida tropieza y cae. A la que vienen las pruebas, las dificultades, la pandemia, y se quedan en casa y no pueden ir a la iglesia. Ay, pastor, conozco muchos que se han desviado en la pandemia. No había raíz. Porque Pablo, naufragios, prisiones, cadenas, y siguió con el Señor porque había raíz. Pero si no hay raíz, a la que viene la tormenta el árbol se muere. Porque no hay raíz. Mira qué más. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es otro. Es el que oye la palabra, pero ¿qué le pasa? No, es la verdad, es buena, es verdad. Tengo que orar más, tengo que trabajar más, tengo que hacer esto en casa, tengo que ir más a la iglesia. Pero ¿qué le pasa a este? Este le pasa mucho a los hombres sobre todo. Las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Pastor, no puedo orar porque trabajo tanto. Pastor, no tengo tiempo para Dios porque trabajo tanto. Las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Hermano, esto es la prueba de que podemos tener gente que lleve años aquí y tú digas: pastor, ¿cómo la hermana que lleva 20 años en el evangelio todavía va con esas ropas? ¿Cómo el hermano que lleva 20 años en el evangelio todavía tiene ese carácter? Pueden ser espinos, pueden ser pedregales, puede ser el borde del camino. Esto no significa que la ha oído 2 veces, pueden oírla años. Pero en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es quien oye la palabra, la entiende, y si da fruto, este sí da fruto y produce 100, otro 60 y otro 30. Oye, me parece que son la minoría. Hay más tierras que no dan fruto que tierra que sí lo da. Porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos.
y llamados son todos aquellos a los que se les habla la palabra. Hermano, hay gente que escucha la revelación de Dios, recibe la revelación de Dios, es hasta consciente que es la revelación de Dios, pero se desvía de la revelación de Dios porque nunca tuvo raíz. Eso no describe, como hemos visto, a un creyente nacido de nuevo, sino a un impío que por un tiempo pareció creyente. Así que, hermanos, no descuidemos la palabra de Dios. No descuidemos ni un minuto los mandatos del Señor. No descuidemos ni un minuto la revelación de Dios en Jesucristo. Y estemos firmes en esa verdad, para no recibir disciplina del Señor, o para no demostrar un día que nunca fuimos hijos de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje que has traído hoy a nuestras vidas. Gracias por esta exhortación a prestar atención a tu palabra, a prestar atención a esa perfecta revelación. Ayúdanos, Señor, a mirar a Cristo, Señor, a considerar a Cristo y a afirmarnos en Cristo, Señor. Que esta palabra pueda dar fruto en el corazón de tu pueblo, pues sabemos que nunca vuelve vacía sin cumplir el propósito por el cual ha sido enviada. Así que habla, Señor, a los corazones y obra en ellos, Señor. Y ojalá todos hoy aquí sean buena tierra y pueda dar fruto, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estamos bendecidos.